más de Dios. Recordarles que nuestros pastores todavía siguen de misiones, ya están pronto al llegar. Y ayer estaba compartiendo con nuestros hermanos en el grupo Vida, y yo les comentaba a ellos que es fácil un pastor pensar predicar en Miami, otros pueden pensar predicar en Nueva York, tal vez otros puedan predicar en otros lugares más lujosos y estar hospedados en hoteles más lujosos, pero debemos darle gracias a Dios que nosotros estamos en una iglesia de sana doctrina. Y aparte que es de sana doctrina, Dios nos ha puesto en una iglesia misionera. Nuestros pastores ahora en este momento no están en un hotel lujoso, tampoco están predicando en Miami ni en Nueva York, están en lo más adentro de la selva de Perú. Y la Biblia dice, aparte que la Biblia lo dice también la gente en la calle, que los hijos hacen lo que ven hacer a quienes. Sus padres. Entonces prepárese. Prepárese cuando tenga que coger la canoa e introducirse a lo más adentro de la selva de Perú. Amén. Amén. Es un privilegio traer en esta tarde un pensamiento, y de las cosas que Dios ha tocado mi corazón es el tema de las finanzas, el tema de las primicias. Como decía el pastor Luis Fernando ahora, hay una fiesta importante que se aproxima para que usted y yo seamos parte de esa fiesta. Pero si nosotros leemos bien las escrituras, no es una fiesta para el pueblo de Israel. Es una fiesta literalmente para Jehová. Las primicias son fiesta para Jehová. Desde el Antiguo Testamento, el enemigo no ha querido que esas fiestas se celebren. O el enemigo muchas veces pone zancadilla o trampa para que usted y yo no seamos partícipes de esas fiestas, que son las fiestas de la primicia. Luis Fernando dijo algo ahora pero muy importante. Y él habló de la ofrenda. ¿De qué más habló? ¿Y de qué más? Y de las primicias. Voy a dar una breve introducción. En Génesis capítulo 4, cuando se presenta Caín y Abel, dice la escritura que aconteció en los tiempos cuando Caín trajo de su ofrenda para Jehová. Pero también dice que Abel trajo ¿qué? Lo primogénito, trajo las primicias. Por eso es que muchas veces la gente no entiende por qué Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín. Y la gente se pregunta muchas veces, pero si trajeron lo mismo de lo primero. Pero la Biblia establece que Caín trajo de su ofrenda y Abel trajo lo primogénito. Y si usted sigue leyendo, después dice que miró con agrado a Abel, miró su primicia y también miró su ofrenda. O sea, que Abel trajo lo primogénito y también trajo ofrenda. Por eso fue que Dios miró con agrado a Abel. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Lo estamos entendiendo hasta ahora? Tenemos que aprender a diferenciar lo que son primicias, lo que es diezmo y lo que es ofrenda. Pero yo hoy les voy a hablar de las primicias, para que usted esta tarde salga libre de la escasez, salga libre de la pobreza,
salga libre de las deudas y salga libre de ese pensamiento que cuando se aproxima el fin de mes dice, no llego a fin de mes y tengo que endeudarme, tengo que pedir prestado. Cuando usted y yo traemos las primicias a Dios, no solamente marcamos ese mes cuando entregamos nuestras primicias, sino que marcamos todo el resto del año. Recuerde que lo que abre las compuertas de los cielos, ¿qué es? Ayúdenme a predicar. ¿Qué es lo que hace que se abran las puertas de los cielos o las compuertas de los cielos? El diezmo. El diezmo. Recuerda que aquí han leído Malaquías. Ahora 8 días se leyó Malaquías. Por eso es muy importante que cuando nosotros vengamos a la iglesia, traigamos una agenda, nuestra Biblia, y anotemos. Para que cuando lleguemos a casa, le echemos un vistazo y aprendamos de lo que se está predicando. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no abriré las compuertas o las puertas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Qué es lo que abre las puertas de los cielos? Los diezmos. Las primicias marcan un antes y un después en nuestra vida. Hay mucha gente que piensa, yo no puedo dar primicias porque tal vez no lo entiendo. Otros se preguntan, pero si Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué tengo que traerle primicias a Dios? Tal vez otros dicen, no doy primicias porque no tengo dinero, no me alcanza para dar. Y es legítimo que usted piense eso. Pero para traer las primicias delante de Dios, tenemos que entenderlo y recibirlo en nuestro espíritu. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica el dar primicias a Dios, cada vez que usted y yo damos ofrenda, diezmos y primicias, Dios nos va a ir capacitando para dar cada día más. Cada vez que usted y yo damos a Dios, Dios nos da más para dar más. Esto es un ciclo. La palabra de Dios dice que Él da pan al que come y semilla ¿a quién? Al que siembra. No dice que Él va a dar semilla al que va a sembrar. No, dice y lo acerté. O sea, lo acierta. Da semilla al que siembra. Cuando usted y yo sembramos esa semilla, garantizamos ¿qué? Más semilla. Más semilla y garantizamos ¿qué? Una cosecha abundante. Pero si usted y yo nos comemos el pan y también nos comemos la semilla, ¿qué va a pasar? No hay nada. Ahí está, ahí está. Recuerde que el sembrador solamente piensa en sembrar la semilla. El sembrador no piensa ni siquiera en cosechar. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que cuando siembra, cosecha. Así es sencillo. Pero muchas veces el enemigo pone trampa, bombardea la mente en que no demos a Dios lo que le corresponde, en que no demos nuestros diezmos. Y nos metemos en las redes sociales y aparecen los 5 pastores más ricos de no sé qué, con sus coches, sus aviones, pero nunca he leído el hombre más rico del prostíbulo o el hombre más rico de la discoteca. Yo nunca he leído eso. Pero cuando usted y yo damos a Dios, eso quiere decir que usted y yo estamos siendo maduros espiritualmente. A pesar de que veamos en las redes sociales, a pesar de lo que escuchemos o de lo que veamos en la tele, eso garantiza tu futuro y mi futuro cuando le damos a Dios. Amén. ¿Cómo puedo ser yo libre de la escasez? Dándole a Dios lo que le corresponde. Cuando usted y yo damos el diezmo, Dios bendice ese 90%. No hay demonio que toque ese 90%. Automáticamente Dios echa al devorador.
de nuestra casa. En el Antiguo Testamento se habla del saltón, la oruga, el revoltón y la langosta. Pero si lo traemos a la actualidad, se me dañó la nevera, se me averió el coche, se me enfermó el niño, se me perdió un dinero que tenía guardado y ya no lo encuentro. De esa manera entra el devorador. ¿Cuándo? Cuando no cumplimos con las primicias, los diezmos y las ofrendas. Lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde es que con Él todo lo tenemos garantizado. ¿Amén? Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 22, versículo 29. Éxodo 22, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: no demorarás ¿la qué? La primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. En otra ocasión estuve leyendo acerca de las primicias, acerca del primogénito y acerca de la primogenitura. Y para yo poder entender un poco esto, porque no lo entendía, literalmente no lo entendía, me fui a la historia de Abraham. Cuando nosotros hablamos del primogénito, ¿de quién estamos hablando? El primero. ¿De quién? El primero. Del primero que nace, ¿sí o no? Sí. Sencillo, del primero que nace. Pero cuando Dios le pide a Abraham su hijo, ¿quién nació primero? ¿Ismael o Isaac? Pero fíjese en el versículo bíblico que cuando Dios le pide el hijo a Abraham, le dice: a tu hijo, a tu único hijo. ¿Sabe por qué? Porque era el hijo de la promesa. Nació primero Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa, sino Isaac. Cuando pide su primogenitura o pide el primogénito, Abraham sabía y estaba totalmente convencido de que él iba a subir a adorar a Dios, pero también iba a bajar con su hijo. Recuerde que el criado se encuentra en el camino. Iba Abraham con su asno, su hijo y la leña para el holocausto. Y el criado le pregunta: mi señor, ¿hacia dónde va? Vamos a subir a adorar a Dios y volveremos. ¿Lo habló en plural o en singular? Estaba convencido de que iba a volver. ¿Sabe por qué? Porque Abraham cumplía con lo que le correspondía darle a Dios. Y usted y yo tenemos que estar seguros en esta tarde. Tenemos que salir convencidos de que cuando le damos a Dios, no solamente damos parte de un dinero, damos parte de nuestra vida. Nuestra vida en total en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en esta tarde? Amén. Démosle a Dios lo que le corresponde. Amén. Entonces había una ley muy definida desde el pueblo de Israel. Estoy haciendo una pequeña introducción para entrar en el tema, para que no nos despistemos. Porque cuando hablamos temas económicos, el tema económico es muy importante, amén, y es muy serio en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo fue esa primicia establecida de parte de Dios para darnos vida a ti y a mí, recuerda que el enemigo quiso matar esa primicia. El enemigo quiso deshacer esa primicia, quiso deshacer la obra perfecta que Dios ya tenía estipulada para su pueblo. Amén. Así que no nos despistemos. Si usted ya cogió su sobre, ore a Dios y dígale al Señor o en su corazón qué cantidad usted va a poner en ese sobre.
En el antiguo Israel no se ponía una cantidad mínima ni un tope máximo, no se ponía. Por eso se leyó el versículo ahora, cada uno dé como propuso. ¿Dónde? Mira que nosotros no tenemos que dar ni por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a Romanos capítulo 11, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: si las primicias son santas, también lo es ¿qué? La masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son ¿qué? Las ramas. Voy a explicárselo en español. Cuando nosotros damos las primicias, el Señor bendice el resto de nuestro año. O sea que el resto de nuestro año va a ser ¿qué? Va a ser santo. Cuando habla que también lo es la masa restante y si la raíz, aquí cuando hablamos de la raíz, está hablando literalmente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Las ramas viene a ser ¿qué? Su pueblo. Su pueblo, hablándolo teológicamente. Cuando usted y yo damos a Dios, el restante, Dios lo va a guardar, lo va a proteger. Ustedes se acuerdan la historia de Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el diablo estaba dando vueltas por dónde? Por la tierra. Y le preguntan que de dónde viene. Él dice pues de rodear la tierra. Y en una plena conversación, el Señor, Dios Todopoderoso, le dice a Satanás: ¿y no has visto a mi siervo Job? ¿No has visto a mi siervo Job, hombre perfecto sobre la faz de la tierra? Y cuando le dice eso, el diablo mete la cizaña para poder tocar a Job y quitarle lo que Dios le había dado. Pero fíjese que más adelante dice el Señor que lo tenía ¿qué? Rodeado. Otra versión lo dice, lo tenía cercado. ¿Por qué lo tenía cercado Dios a Job? Porque cumplía con lo que a Dios le correspondía. Es más, Job iba mucho más allá y hacía sacrificios y holocaustos por culpa de sus hijos, por el pecado de sus hijos. Y eso también le agradaba a Dios. Y por eso Dios cercaba a Job. Cuando usted y yo damos a Dios, no solamente dinero, sino que le damos alabanza a Dios y adoración. Cuando damos nuestras primicias, le estamos dando honra a Dios. Honra significa honor, respeto, admiración. Eso significa honra. Estamos honrando al Dios Todopoderoso. Recuerda que David en uno de los salmos dice: amado Dios, de lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos o te doy. ¿Usted tiene un empleo? Gracias a Dios, ¿sí o no? ¿Usted está sano ahora? ¿Gracias a quién? A Dios, ¿sí o no? Hemos venido hoy a la iglesia gracias a Dios, porque Dios nos impulsa a buscarle, a que tengamos intimidad con Él. El Espíritu Santo nos impulsa. Nos hubiésemos podido quedar en la casa calienticos con la manta encima, ¿cierto? Usted abre la puerta y entra una ráfaga de frío y le dan ganas como de meterse otra vez. Pero el amor a Dios nos ha traído hoy aquí, en esta tarde. Amén. Y eso quiere decir que usted está madurando espiritualmente. Vamos un momento a Éxodo 23, versículo 14. Y antes de leer este versículo, hay una promesa. Cuando usted y yo cumplimos
con lo que a Dios le corresponde, y es que a través de las primicias el Señor promete abundancia, multiplicación para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Solo un amén. Tenemos que recibirlo. Amén. Éxodo 23, 14. Dice así: 3 veces en el año me celebraréis, ¿qué? Fiesta. Sigan el 15, por favor. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos, ¿qué? Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Dios es sabio para podernos dar en abundancia a nosotros, pero para darnos y para recibir de Dios tenemos que decirle: Señor, entiendo y comprendo en el dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias. Cuando nosotros damos a Dios, vuelvo y lo repito, Dios cuida del resto del año. No solamente cuida de tu empleo, sino que también cuida de tu familia, también cuida de tus hijos, de tus padres, y toda la familia entra ¿dónde? En la bendición de Dios. Amén. Debemos poner a Dios primero. Al seguir el modelo invariable de primicias, honremos al Señor con nuestra mejor ofrenda, honremos al Señor con nuestra mejor primicia, honremos al Señor con nuestro mejor diezmo, y siempre tendremos abundancia, no solamente de pan, sino que también tendremos abundancia espiritual. Eso nos lleva a un crecimiento mayor, para que le sigamos dando a Él. Voy a contarles una historia muy bonita que está aquí escrita en la Biblia, y es de que Dios le da una promesa al pueblo por parte del profeta Ageo. Cuando ellos son llevados cautivos a Babilonia, Dios les da una promesa para poderlos sacar de esa cautividad, y les dice: yo los voy a sacar de la cautividad, los voy a sacar de la esclavitud, y ustedes me van a edificar casa para mí, para que habite allí mi presencia y todos vean que yo soy visible ante el pueblo. Y ellos se pusieron de acuerdo, dijeron que sí, está muy bien. Dios los saca de la cautividad y los lleva a la tierra que Él los introdujo. Y cuando ellos empiezan a edificar casa a Dios, llegó un tiempo en que ellos se cansaron y empezaron a edificar sus propias casas. Empezaron a edificar sus propias casas y se olvidaron de la casa de Dios. Se olvidaron de la casa de Dios. Y sabe que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Sabemos que hay una casa para glorificar, adorar a Dios, en la cual estamos ahora, pero muchas veces nos olvidamos de esa casa. Nos preocupamos por hacer nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras cosas, y cuando haya tiempo vamos a la casa de Dios. Para que lo podamos entender, vamos a Ageo, capítulo 1, versículo 2. Ageo, capítulo 1, versículo de 2 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Ageo, capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre ¿qué? Vuestros caminos.
meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis ¿qué? Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal. ¿En saco qué? Dejémoslo ahí. ¿Le ha pasado a usted eso? Que hemos recibido el dinero y no van a tenerlo en nuestras manos cuando lo tenemos que entregar. ¿Solamente me ha pasado a mí? Muchas veces no ha llegado el dinero a la cuenta y ya la estamos debiendo. Qué triste es que trabajemos todo un jornal, todo un mes, y ni siquiera tengamos para irnos a comer un helado con nuestra esposa o nuestros hijos, invitar al centro comercial. Eso es triste. Pero ¿sabe qué? Dios nos va a ir educando. Cada día nos va educando para formalizar el tema económico de nuestra casa. Hay principios establecidos, pero esos principios los tenemos que hacer nuestro. Y uno de los principios del reino de Dios es darle a Él lo que le corresponde. Darle las primicias, darle lo primero. No sé qué Dios ha puesto en tu corazón darle, no lo sé. Pero no permitas que la semilla te hable. ¿Cuántos saben que la semilla habla? Solo uno, la semilla habla. En Eclesiastés dice, no permitas que la semilla te hable. Estuve trabajando en una de las mejores empresas de Europa y del mundo, que se llama Dragados. El dueño de esa empresa es Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid. Y esa empresa, cuando yo recién llegué aquí, en el 2000, que llegué aquí a España, esa empresa fue la que me hizo a mí los papeles. Y esa empresa es tan próspera que nos pagaban prácticamente de todo. Muchas veces no trabajábamos y nos pagaban por no trabajar. Eso era increíble. Nos pagaban los días festivos. Cuando había un jueves festivo nos daban puente hasta el lunes. Era espectacular esa empresa. Y yo estaba muy contento ahí. Pero a medida que fueron pasando los años y fui sintiendo el llamado de Dios en servir o estar en el grupo vida, estar en el grupo de discipulado. Cuando uno trabaja a jornal completo muchas veces no le da tiempo a uno. Yo entiendo eso. Y he entendido las ganas de querer servir a Dios. Y muchas veces por estar empleado tantas horas, no podemos y descuidamos la parte espiritual. Y llegó un tiempo que yo, pensando, le dije, Señor, yo quiero tener tiempo para ti. Quiero llegar temprano a mi grupo vida. El grupo vida era a las 8. Mi grupo vida, eso quedaba en Torrejón. Yo vivía en Carabanchel. Me iba hasta Torrejón, porque por mi zona no había grupo vida. Y podía salir a la hora que fuera, pero yo llegaba a mi grupo vida. Llegaba tarde, 15 minutos, 20 minutos tarde, por el desplazamiento, pero no estaba ahí. Pero no quería llegar agitado, ni cansado. Ya habían empezado con la alabanza, me perdía el tema de la alabanza. Y le pregunté y le decía al Señor, yo quiero tener tiempo para ti. Llevaba 10 años en la empresa. Y en esos 10 años cayó una de las primeras crisis que azotó este país. Pero yo escuchaba hablar de crisis por aquí, crisis por allá. Y yo en un momento le dije a mi encargado, le dije, Luis, te digo la verdad, esto para mí no es crisis. Lo que está pasando ahora, esto para mí no es crisis. Crisis era lo que tal vez yo estaba pasando en mi país, o en mi tierra, o en mi barrio. Yo le decía, esto no es crisis. Pero la empresa que nosotros empezamos, Agnesa Dragados, habíamos empezado 4 personas. Y en cabo de 1 año y medio eran 85 personas.
La empresa creció mucho. Pero cuando cayó esa crisis, empezaron a despedir gente. Por último quedamos los 4 que empezamos la empresa. Nos sustituyeron por un año más. Hasta que nos llamaron a relación y nos dijeron que ya no había más trabajo. Me pagaron el finiquito, salí con buen dinero y encima tenía 2 años de paro. Y pude entender que Dios escuchó mis oraciones, que yo quería tiempo para Él. Pero déjeme decirle que cuando se acabó el trabajo, me entró el temor. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a proveer para mi casa? ¿Cómo voy a traer el sustento? Pero recuerde que tenía buen dinero en el bolsillo y tenía 2 años de paro. Empecé a llamar amigos míos que tenían empresa, algunos amigos míos de aquí de la iglesia que tienen empresa. Les pedía trabajo y ¿sabe qué me decían? No hay por el momento, espérate mucho más adelante. Y así pasaron 15 días. Me puse a la tarea de hacer currículum y me iba a caminar por todas las empresas a repartir currículum. Pasó un mes y medio caminando, repartiendo, y nadie me llamaba. Y una vez ya desesperado, esperé que se acostara mi esposa y mi hija. En ese entonces tenía nomás a Kimberly, que se acostaran, que se fueran a dormir, y yo me quedé en el salón de mi casa y le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Acuérdate que primero estaba orando para que me diera tiempo para Él, pero después llegué a la conclusión y dije: Señor, yo necesito trabajar. Ya 1 mes y medio ya es mucho. Y en esa que yo estoy hablando con el Señor inmediatamente me lleva al libro de Segunda de Crónicas. Me llevó al libro de Crónicas y yo leía al principio, y cuando leí, el rey Asa enfermó de sus pies y no buscó a Dios, sino que buscó ¿a quién? A los médicos. Y dice más abajo: y durmió o murió el rey Asa y fue enterrado juntamente ¿con quién? Con sus padres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los médicos son malos? No, los médicos son buenos. Y los médicos están puestos literalmente para lo que ellos no pueden hacer, Dios lo haga y sea glorificado el nombre de nuestro amado Dios. Amén. Y cuando leí eso, de unas caí de rodillas y le pedí perdón a Dios. Le dije: Señor, perdóname por no buscarte a ti primero. Perdóname por buscar primero al hombre y no buscarte a ti primero. Y me puse a llorar entre el llanto, las lágrimas y la oración. Al otro día, hermano, como por un milagro sobrenatural, empieza mi teléfono a sonar y a sonar, porque yo ya había dado varios presupuestos. De obras. Y empieza ese teléfono a echar humo, a llamarme. Yo no sabía ni qué hora coger en el instante. Y yo pude entender ahí que cuando buscamos a Dios primero, Dios se glorifica. Hace 9 años que yo no le trabajo a nadie, yo trabajo por mi cuenta. Y el socio mío es Dios. En la gloria de Dios. Mi socio es Dios. Y el trato que yo he hecho con Dios es: Señor, entre más me den a mí, yo más te doy a ti. Los presupuestos fluyen por sí solos. Los que me conocen y los que están alrededor mío, yo no he terminado de terminar una obra cuando ya me están llamando para ahora. O sea, pues para la otra es algo milagroso. Y cuando tengo tiempo de sembrar en algún amigo, en algún hermano o en mis pastores, yo siembro también en ellos. Y de esa manera el ciclo sigue. Eso no para. Si el Señor te da a ti, siembra también en alguien. Siembra en tus líderes, los pastores, en tus familiares.
Una cosa es sembrar y otra es traer los diezmos y las primicias. Amén. ¿Lo tenemos claro hasta ahí? En otra ocasión, como buen sembrador, Dios me ha enseñado a mí a sembrar muchísimo en ciertas personas. Y una vez estaba yo durmiendo, mire que yo normalmente no sueño. Y en una de esas noches, Dios me trae a la imagen a una persona, un chico, y me dice que siembre en él. Y yo en mi sueño yo le decía, Señor, pero ¿cómo es posible si esta persona no necesita? ¿Por qué no me pones otra mejor que necesite? ¿No? Le decía yo a Dios. Y él volví y me ponía esa imagen. Y yo dije, voy a obedecer. Pero el otro día cuando me desperté, que hago mi devocional, le digo, Señor, si esta visión viene de parte tuya, que cuando yo llegue por las puertas de la iglesia y la persona primera que vea sea ese chico, yo estoy seguro y convencido que viene de parte tuya. Yo preparé mi sobre, eché la ofrenda ahí, y yo normalmente llego a las 8:30 cuando estamos dando clases de escuela de líderes. A las 8:30. A las 8:30. Es curioso que me encuentre a alguien, pero yo le puse en tarea a Dios. Llegué el día domingo con mi sobre, aparqué ahí en el parque y entré por estas puertas. Cuando abro la puerta, a que no sea la primera persona que me saludó. Desde el púlpito me levantó la mano y me saludó. Si yo fuera otro, hubiese venido corriendo a entregarle su ofrenda. Pero yo entré al aula, me fui para el aula donde doy clase y me senté ahí. Iba a preparar mi clase y el Espíritu Santo, la ofrenda, y yo ahí preparando mi clase. Y yo, acuérdate de la ofrenda. ¿Y sabe qué? Me tuve que parar corriendo y vine. Y el varón, tome. Me hizo, ¿y esto? No preguntes de que me arrepientas. Después ya por la tarde, me manda un mensaje de WhatsApp. Y me dice, no sabes. Tú no te imaginas por lo que estaba pasando. Muchas gracias por la ofrenda. Y es uno de los muchachos que están aquí en el púlpito, que tal vez nosotros pensamos que no necesitan. Y muchas veces también tenemos personas a nuestro alrededor que pensamos que no necesitan. Pero Dios sí sabe por lo que está pasando esa persona. Amén. Así que cuando Dios te hable, obedece. No seas como yo. Amén. Hay una promesa establecida muy especial, pero que muy especial para esta casa. Pero antes de esa promesa, vamos a ir a Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, versículo del 4 al 12. Y vamos a leer. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Sigamos. Y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a la ofrenda de los sacerdotes. Espérate un momento allí, déjalo ahí. ¿Ustedes se acuerdan quién era ese Tobías? ¿Se acuerdan que cuando derrumbaron los muros de Jerusalén, el Señor le habla a Nehemías para que reconstruya otra vez los muros?
Y cuando él cita a todo el pueblo para reconstruir otra vez los muros, viene ese Tobías con Sanballat a burlarse de lo que ellos estaban levantando. Y el Tobías dijo: los judíos están levantando ese muro, no vaya a ser que venga una zorra y les derribe el muro. Ese Tobías está hablando ahí. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Seguimos. Mas a todo esto yo no estaba. El que está hablando ahí es Nehemías, en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, y rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Cuando Eliasí, el sacerdote Eliasí, estaba el templo de Dios, sacó todo lo que le correspondía a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los utensilios del templo? ¿Se acuerdan o no? ¿Les suena algo del candelabro de oro? ¿El lavacro? ¿Qué más, Oscar? ¿Se acuerdan o no? Estaba el lavacro de oro, el altar de bronce, la fuente de bronce, donde antes de entrar al lugar santo se lavaban las manos para poder entrar. Había un lugar santo y había un lugar santísimo, que solamente podía entrar el sacerdote a abogar por los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan que cuando ese sacerdote entraba al lugar santísimo tenía que ir atado a su tobillo, ¿verdad? Un cordel a su tobillo. Porque si Dios lo veía impuro, ¿qué pasaba? Moría. Entonces, nadie podía entrar ahí, entonces lo jalaban, lo tenían que jalar con la cuerda. Entonces, imagínense lo que hizo Eliasí, sacerdote de Dios. Metió a un enemigo al templo, y no solamente le bastó meterlo, sino que sacó todo lo que le correspondía de parte de Dios. Sacó todo, hasta los utensilios. Seguimos. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 30, ya lo leí, el 7, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasí por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de ¿quién? De Dios. Seguimos. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido ¿qué? Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo ¿qué? El diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Miren, estos hombres en ese tiempo eran muy buenos adorando, eran muy buenos cantando a Dios, pero eran muy malos trayendo los diezmos y las ofrendas. Mi pregunta es, imaginémonos una iglesia cristiana, esta no, otra, una iglesia cristiana, y que ahí va una cantidad de gente, una cantidad de hermanos ahí. Si esos hermanos no llevan los diezmos y las ofrendas, ¿qué va a pasar? Se acabó, finito, se acabó la obra. Se acabó la obra. Nadie volvió a llevar los diezmos y las ofrendas. Por eso fue que ellos tuvieron que volver a sus quehaceres. Y la casa de Dios se quedó totalmente abandonada. Pero pasa eso cuando usted y yo dejamos entrar a un Tobías. No solamente al templo, sino a nuestra casa. Usted tiene que aprender a identificar quién es ese Tobías que has permitido entrar a tu casa. Cuando entra ese Tobías, aparca la alabanza, aparcas la adoración, y tal vez ese Tobías empieza
a meter música mundana. Tal vez te has enfriado en el devocional. Cuando entra ese Tobías a tu casa, tal vez hay peleas matrimoniales. Cuando entra ese Tobías a tu casa, tal vez la relación con tus hijos no es la adecuada. Yo no sé si usted tiene ese Tobías en su casa, pero para poder sacar a ese Tobías, si lo tiene en su casa, no vaya a ser como Nehemías, que llegó de una y lo sacó con todo. Vamos a orar y vamos a pedirle dirección a Dios para que pueda salir, en el nombre de Jesús. Amén. Porque muchas veces nos pasa, y muchas veces nos pasa porque somos buenos hospedadores. Y cuando somos buenos hospedadores, pero cuando se levanta ese Tobías, tenemos que identificarlo rápidamente y orar, y que el Señor, ¿qué? Se lo lleve. Por eso dice Nehemías: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y eso pasa cuando no traemos los diezmos y las ofrendas. Recuerde que todo es para Dios. Todo es para Dios. No traemos dinero, sino que traemos parte de nuestra vida. Nosotros no pasamos las 24 horas del día aquí en la iglesia. No. Más tiempo pasamos ¿dónde? En el trabajo, ¿sí o no? Y del sudor de nuestro trabajo venimos y le traemos ¿qué? Una parte al Señor para que Él cuide la nuestra. Eso es síntoma que ya tengo que terminar la prédica. Pero ya voy a terminar. Hay una promesa muy bonita en Ageo y hay otra promesa muy bonita en Nehemías. Primero voy a leer Ageo, capítulo 2, versículo del 5 al 9. Para terminar, Ageo 2, del 5 al 9. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta ¿qué? Esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo le pertenece a Él, todo es de Él. Usted y yo somos administradores de todo lo que Él tiene aquí en la tierra. Somos simples administradores. Así que aprendamos a administrar lo que Dios nos da. No nos comamos la semilla, sembrémosla. Amén. Nehemías 13, 30 al 31. Terminamos. Nehemías 13, 30 al 31 dice así el Señor: los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí. ¿Para las primicias de quién nos vamos a acordar? De Dios. Dios mío, para bien. Mire qué promesa más bonita. Siempre nos tenemos que acordar de Dios. Muchas veces nos olvidamos de Dios, y muchas veces nos ha pasado. Pero Dios nos ha traído a memoria de que primero es Él. Primero es Él. Muchas veces nos cuestionamos y nos da temor. Cuando usted va a hacer su presupuesto mensual de sus gastos, ponga primero a Dios, y va a ver cómo el resto de las otras cosas le van a alcanzar. Es más, y le va a sobrar para que ahorre. Amén. A medida que vamos ahorrando, vamos calmando las deudas. Si usted se ha endeudado, vamos quedando bien con el Señor. Recuerde que el que presta se vuelve esclavo del que le prestó. ¿Cuándo empieza esa esclavitud? Cuando dejamos de pagar. Cuando dejamos de pagar.
Ponle nombre a tu primicia. Prepara tu sobre. Perfúmelo. Póngale dibujitos, póngale lo que quiera. Pero que Dios sepa que usted lo va a traer de todo corazón. Amén. Pongámonos en pie. Quería lanzar una pregunta. ¿Hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez? Amén. Bienvenido. Bienvenido, campeón.